Nunca imaginé que una noche tan ordinaria podría cambiar todo. Era un viernes como cualquier otro, y acepté la invitación de Carlos, el hijo de mi pareja, para ver una película. No era algo fuera de lo común. Habíamos compartido varias tardes de cine juntos desde que su padre y yo comenzamos a salir. Pero esa noche, algo se sentía distinto. Quizás fue la elección de una película que ninguno de los dos parecía realmente interesado en ver. O tal vez fue la primera vez que noté su presencia de una manera que no podía ignorar. Carlos tenía 24 años. Era deportista, con una energía contagiosa y una sonrisa que parecía iluminar la habitación. Yo, a mis 46, siempre me había sentido cómoda conmigo misma y disfrutaba de la compañía y las conversaciones interesantes. Pero nunca esperé que su atención fuera tan intensa. Nos sentamos en la última fila del cine, donde la oscuridad era más palpable y la distancia con el resto del público nos daba una sensación de intimidad. Al principio todo fue normal. Palomitas, risas suaves por algún comentario suyo, al oído. Pero a medida que la película avanzaba, noté cómo su brazo rozaba el mío con más frecuencia de la necesaria. Pensé que era mi imaginación, pero cuando su mano se acercó a la mía, supe que no era casualidad. Me quedé quieta, el corazón latiendo con fuerza. Podría haberme apartado, podría haber dicho algo, pero no lo hice. En cambio, mi respiración se aceleró y sentí una calidez inesperada recorrer mi cuerpo. Su mano permaneció cerca, un contacto ligero que me dejó sin aliento. La oscuridad del cine era nuestra aliada, y la tensión entre nosotros se hizo casi palpable. Simplemente cerré los ojos. Era una locura, lo sabía, pero la sensación de su cercanía, la curiosidad de lo que podría pasar, me hacía imposible romper el momento. Mi cuerpo respondió antes de que mi mente pudiera procesarlo. Me mordí el labio para no expresar mi nerviosismo mientras sentía su presencia. La película seguía, pero yo ya no escuchaba nada. Me atreví hacia abrir los ojos y lo vi mirándome con una mezcla de curiosidad y... ¿satisfacción? Nadie más en la sala parecía notar lo que ocurría en esa esquina oscura. Pero para nosotros, el mundo había dejado de existir. Cuando la película terminó, nos quedamos sentados en silencio mientras los créditos rodaban. Ninguno de los dos dijo una palabra en el camino de regreso a casa, pero la tensión era casi insoportable. Sabía que algo había cambiado. La pregunta ahora era, ¿qué pasaría a partir de ese momento? Una semana después, Carlos me envió un mensaje con una nueva invitación al cine. Esta vez, la película que había elegido era un drama con personajes complejos y situaciones intensas. Mi corazón latió más rápido solo con leer el título. Sabía lo que eso significaba, y él también. Aún así, acepté sin pensarlo demasiado. Nos encontramos en el cine de nuevo. Elegimos la última fila. La sala estaba casi vacía, lo que aumentó la tensión entre nosotros. Desde el primer momento sentí su mirada sobre mí. La película comenzó, y la pantalla se llenó de escenas cargadas de emoción. Cada susurro, cada gesto en la pantalla parecía reflejar lo que ambos sentíamos. Carlos no tardó en acercarse. Su mano encontró la mía primero, sus dedos entrelazándose con los míos antes de deslizarse por mi brazo, dejando un rastro de fuego en su camino. Cuando su mano llegó a mi cintura, me acerqué involuntariamente. Su aliento en mi oído me hizo estremecer. «No puedo dejar de pensar en ti», susurró, su voz ronca y cargada de algo que no podía descifrar. No respondí con palabras. Mis acciones hablaron por mí. Me giré ligeramente y busqué sus labios. El primer beso fue suave, exploratorio, pero pronto se volvió más urgente. Sentí su mano en mi espalda, acercándome aún más. Mientras la película mostraba personajes enfrentando sus emociones,
Nosotros creábamos nuestra propia versión en la oscuridad. Sus manos se movían con cuidado, provocando una sensación que apenas podía contener. Nos movíamos al ritmo de la película, nuestros cuerpos sincronizados en una danza silenciosa. La sensación de ser observados, aunque nadie pareciera notar lo que hacíamos, solo aumentaba la conciencia de la situación. Cuando las luces de la sala se encendieron al final de la película, nuestras respiraciones eran entrecortadas y nuestros cuerpos aún temblaban ligeramente. Nos miramos, sabiendo que lo que habíamos compartido no era solo una salida al cine. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y expectación. Cada mirada que Carlos y yo compartíamos en casa estaba cargada de una tensión que solo nosotros entendíamos. No podíamos ignorar lo que había pasado. Así que cuando me propuso otra salida, no dudé en aceptar. Sabía que esta vez no habría vuelta atrás. Llegamos al cine como si fuéramos dos personas cualquiera. Pero en cuanto nos adentramos en la oscuridad de la sala, la fachada se desmoronó. La película era irrelevante. El verdadero espectáculo estaba entre nosotros. Nos sentamos en la misma última fila, el corazón latiendo a 1000 por hora, sabiendo que estábamos a punto de cruzar la última frontera. Desde el primer momento, Carlos se acercó. Sus labios se encontraron los míos con una urgencia que me dejó sin aliento. Su lengua exploraba con curiosidad mientras sus manos recorrían mi cuerpo. No había espacio para dudas ni para la culpa. Solo existía el momento y la necesidad de sentirnos cerca. Sus manos se deslizaron por mi espalda. Sentí cómo su respiración se aceleraba, cómo sus dedos trazaban caminos sobre mi piel. No pude evitar soltar un suspiro cuando su boca encontró mi cuello, besándome con una mezcla de ternura y intensidad. Me acomodé cerca de él, sintiendo su cuerpo contra el mío. Nos movíamos al ritmo de la música de la película, nuestros cuerpos fusionándose en un baile silencioso. Cada movimiento suyo me hacía perder la noción de dónde estábamos. La intensidad crecía con cada encuentro, como si nuestras almas se estuvieran conectando en un juego del que no queríamos escapar. Cuando la película terminó y las luces se encendieron, nos miramos en silencio. No necesitábamos palabras para entender lo que habíamos hecho y lo que significaba. Sabíamos que habíamos explorado algo que nos atraía. Salimos del cine tomados de la mano, sabiendo que la oscuridad de la sala había sido testigo de algo más que una simple salida. Era el inicio de algo más profundo, más complicado, y ninguno de los dos estaba dispuesto a detenerlo. Desde aquella última salida al cine, algo entre nosotros había cambiado de forma definitiva. No era solo la electricidad de las miradas furtivas o los roces que parecían casuales. Era la certeza de que habíamos compartido algo importante. Los días pasaban con una mezcla de normalidad y expectación. En casa, manteníamos las apariencias, intercambiando sonrisas que decían mucho más de lo que cualquiera podría sospechar. Cada vez que coincidíamos en el pasillo, sentía su mirada. Una noche, mientras preparaba café en la cocina, sentí su presencia antes de que dijera una sola palabra. Se acercó con la calma de alguien que sabe exactamente lo que quiere. ¿Duermes temprano hoy?, Drenia preguntó en voz baja. Mi mano tembló ligeramente sobre la taza. No era una pregunta inocente. Lo sabía. Lo miré de reojo y me encontré con esos ojos oscuros que parecían desafiarme. Depende, respondí, fingiendo indiferencia. Tal vez podamos ver otra película en casa. El silencio entre nosotros se alargó, cargado de significados. Mi respiración se volvió más lenta, más consciente. La idea era intrigante, pero la sola posibilidad me hizo estremecer. Asentí sin decir una palabra. Esa noche, cuando todos en la casa dormían, me encontré de nuevo en su compañía.
No había pantalla gigante ni butacas de cine, pero la atmósfera entre nosotros era la misma. Densa, envolvente, inevitable. Subió la televisión y dejó que la película avanzara, pero ninguno de los dos prestaba atención a la pantalla. Su cercanía era una tormenta silenciosa que amenazaba con desatarse en cualquier momento. Cuando finalmente habló, su voz fue apenas un susurro. ¿Sabes que esto no es solo un juego? No respondí de inmediato. Lo sabía desde el primer momento, pero admitirlo en voz alta era diferente. Lo sé, murmuré. La verdad pendía entre nosotros, tan frágil y peligrosa como el deseo que nos envolvía. Y en ese instante, comprendí que ya no había marcha atrás. La película seguía avanzando en la pantalla, pero nuestras mentes estaban en otra parte. La tenue luz del televisor proyectaba sombras sobre su rostro, acentuando la intensidad de su mirada. No había necesidad de palabras. El silencio entre nosotros hablaba por sí solo. Sentí su mano rozar la mía, un contacto ligero pero cargado de intención. Mi piel se erizó al instante. No me apartes. No podía. No deberíamos. Susurré, pero mi voz carecía de firmeza. Él inclinó la cabeza, apenas un poco, sin apartar sus ojos de los míos. Entonces dime que me detenga. No lo hice. El aire entre nosotros se volvió más pesado, como si el propio espacio conspirara para acercarnos. Un latido, dos, hasta que finalmente el abismo que nos separaba desapareció. Su mano subió lentamente por mi brazo, dejando un rastro de fuego a su paso. Mi respiración se volvió más pesada. No había adrenalina como la del cine. No había miedo de ser descubiertos, solo la intensidad de lo que estaba a punto de suceder. No es solo deseo, ¿verdad? Drenia preguntó con un tono que mezclaba certeza y vulnerabilidad. Negué con la cabeza, incapaz de pronunciar una palabra. No, no lo era. Su mano subió hasta mi rostro, sus dedos trazando la línea de mi mandíbula con una suavidad inesperada. Su aliento rozó mis labios, pero no cruzó la última frontera. Estaba esperando una señal. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, atrapado entre la duda y la certeza de que todo cambiaría si daba un solo paso más, pero ya habíamos cruzado demasiados límites. Cerré los ojos y me dejé llevar. Cuando nuestras bocas finalmente se encontraron, no hubo prisa, solo una exploración pausada, casi reverente. Su mano se deslizó hasta mi cintura. La película continuaba en segundo plano, ignorada, mientras nos perdíamos en un juego del que ya no podíamos salir ilesos. El beso no fue apresurado ni torpe, fue lento, deliberado, como si estuviéramos explorando un terreno que ambos habíamos prohibido, pero inevitable. Mis dedos se aferraron a la tela de su camisa, tratando de encontrar algo a lo que sujetarme mientras el mundo a nuestro alrededor se desdibujaba. Cuando nos separamos apenas unos milímetros, nuestras respiraciones se entrelazaron en la penumbra de la sala. Mi pecho subía y bajaba con rapidez, y su mirada oscura ardía con una intensidad que me hacía estremecer. «Dime que me detenga», repitió, su voz más grave, más baja. Pero las palabras no salían, porque detenerlo sería negar lo que ambos sabíamos que existía entre nosotros. Me quedé en silencio, y en esa ausencia de respuesta, todo se decidió. Sentí sus dedos recorrer mi espalda, un toque tan sutil como electrizante. No hubo urgencia, no hubo prisa, solo un juego silencioso en el que cada roce era una pregunta y cada suspiro una respuesta. La película llegó a su fin en la pantalla, pero nosotros seguíamos atrapados en nuestra propia historia. Afuera, el mundo seguía girando, ajeno a lo que ocurría en la penumbra de aquella sala. No hubo palabras cuando finalmente nos apartamos, cuando nos miramos a los ojos con la certeza de que habíamos cruzado un umbral del que no había regreso. Me levanté primero, sintiendo su mirada recorrerme mientras caminaba hacia la puerta.
Me detuve solo un instante antes de desaparecer por el pasillo. «Buenas noches, Carlos», susurré sin girarme, pero ambos sabíamos que esto no terminaría ahí.